La noche descendía sobre el desierto como un manto pesado, cubriendo cada roca, cada arbusto seco, con un silencio que parecía eterno. El aire, antes abrasador bajo el sol, ahora se volvía helado, y el crujido de la arena bajo los pasos era lo único que recordaba a la viajera que seguía viva. Sus ojos buscaban un horizonte inexistente, pero lo único que encontraba era oscuridad, y en esa oscuridad 2 puntos brillantes, luego 4, luego 6. No eran estrellas caídas, eran ojos de bestias que acechaban. Su respiración se aceleró, las manos le temblaban, y supo que no tenía dónde huir. Allí, entre el susurro del viento y el rugido contenido de los animales, sintió que la frontera entre la vida y la muerte se estrechaba. CTA inicial, suave. Si te gustan estas historias largas del viejo oeste narradas como novela, suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final de este viaje bajo la luna. Las bestias avanzaban con pasos lentos, felinos, medidos, como si disfrutaran del terror que sembraban en cada segundo. Eran coyotes, quizá lobos rezagados de alguna manada que el hambre volvió salvajes. La mujer, agotada y con los tobillos heridos por la travesía, cayó de rodillas sobre la arena. El frío le mordía los huesos y el latido en sus sienes era tambor de despedida. Intentó gritar, pero su voz fue un hilo que se quebró en la garganta. El desierto indiferente no devolvió eco alguno. Y entonces, cuando creyó que todo estaba perdido, un silbido cortó la noche. No era el viento ni un ave nocturna. Era un silbido humano, firme, seguro, un aviso que no pedía permiso. De entre la penumbra surgió una silueta alta, delineada por el fuego de una antorcha improvisada. La figura avanzó con paso decidido, sin prisa y sin miedo. El resplandor reveló la piel curtida por el sol, las trenzas negras y los ojos oscuros de un guerrero apache. En su mano izquierda, la antorcha. En la derecha, una lanza que brillaba con filo de obsidiana. Se colocó entre la mujer y los animales, levantando el fuego como quien traza una frontera invisible. Los ojos de las bestias titilaron, retrocediendo un instante ante la luz. El silencio se quebró en un gruñido grave del apache, un lenguaje más viejo que cualquier palabra. Ella lo observaba con asombro, temblando, sin saber si la había salvado un hombre o un espectro salido de las entrañas del desierto. No entendía por qué estaba allí, por qué alguien se interpondría entre ella y las fauces de los lobos. Pero en la mirada firme del guerrero no había dudas. Había nacido para resistir y esa noche su muro sería su cuerpo. La mujer quiso hablar, preguntar, agradecer, pero sus labios resecos no encontraron voz. Y aún así, no hizo falta. La chispa de sus ojos supo decir lo que el aire le negó. El círculo de lobos se cerraba de nuevo, probando los límites de la antorcha. El guerrero, apache, respirando hondo, levantó la lanza y trazó un golpe seco contra el suelo, levantando chispas y polvo. El eco resonó como trueno y los animales retrocedieron con un aullido, pero no se irían. Estaban hambrientos y en el hambre no hay miedo que dure mucho. El apache lo sabía y en sus ojos no había soberbia, solo cálculo. La pelea era inevitable. La mujer, aún en el suelo, vio como uno de los lobos dio el primer salto directo al cuello del guerrero. El aire se quebró en un rugido cuando el primer lobo saltó, un bulto oscuro de músculos y dientes que voló sobre el fuego. El guerrero apache giró la antorcha en un arco, golpeando al animal en pleno aire. El choque desprendió chispas y el lobo cayó en la arena con un chillido desgarrador, rodando antes de desaparecer entre las sombras. Los otros no retrocedieron. Al contrario, el olor de la sangre los volvió más atrevidos. La mujer, paralizada, se encogió contra la roca, abrazando sus rodillas, con el corazón golpeándole el pecho como si fuera a escapar.
El desierto entero parecía contener el aliento, esperando la primera mordida. Takoda, pues ese era el nombre del apache, no dudó un segundo. Pisó fuerte sobre la arena, sosteniendo la lanza con firmeza. Uno de los lobos se abalanzó bajo, buscando las piernas, y él lo recibió con un empuje seco de madera y piedra. El animal gimió, retrocediendo herido, y otro aprovechó para saltar desde el costado. Takoda giró, alzó la antorcha y la clavó casi sobre el hocico abierto de la bestia. El fuego rugió y el olor a pelo quemado llenó la noche. El lobo huyó entre chillidos, pero dos más se acercaban, más astutos, probando el círculo con paciencia de verdugos. La mujer encontró un hilo de voz, un susurro roto. ¿Por qué? No terminaba la pregunta, pero Takoda entendió. Sin apartar la vista de los lobos, respondió en un español duro, aprendido a la fuerza en la frontera. Porque nadie merece morir sola en la arena. Sus palabras no eran ternura, eran verdad. Y en esa verdad había más fuerza que en cualquier promesa. El fuego iluminaba su rostro curtido, y la mujer lo miró como se mira un milagro imposible. Los lobos no entendían de milagros. Con un aullido conjunto, dos saltaron al mismo tiempo, uno por arriba, otro por abajo. Takoda soltó la antorcha al suelo para encender la arena con brasas y, en un movimiento fluido, clavó la lanza en el costado del primero mientras pateaba al segundo en pleno salto. El golpe lo derribó, pero la embestida lo hizo retroceder varios pasos, casi perdiendo el equilibrio. El corazón de la mujer se detuvo un segundo. Si él caía, no habría nadie más entre ella y la muerte. Takoda respiró hondo, firme. El fuego de la antorcha caída seguía ardiendo, extendiéndose por la hierba seca del suelo, creando un círculo de luz que ahora los protegía. Los lobos giraban en torno, inquietos, sabiendo que cada segundo la ventaja podía cambiar. Y en ese círculo improvisado, dos vidas dependían de un hombre solo contra la noche. Cuando parecía que los lobos retrocedían, un aullido más profundo resonó en la distancia. No era un coyote ni un lobo común, era el líder de la manada. El aullido que surgió en la distancia fue tan profundo que hizo temblar la arena bajo sus rodillas. Los lobos se detuvieron, como si esperaran una señal, y sus ojos brillaron con una intensidad distinta. La mujer, temblando, comprendió que lo que había visto hasta entonces no era sino la antesala del verdadero peligro. Takoda, con el rostro endurecido, levantó la lanza ensangrentada y se colocó firme en el centro del círculo de fuego. El resplandor iluminaba las cicatrices en sus brazos y el sudor en su frente, dibujando en él la figura de un hombre que había aprendido a luchar no solo contra hombres, sino contra la misma naturaleza. El silencio fue roto por pasos más pesados, un crujido que venía desde las sombras, y de pronto, entre las piedras, emergió el lobo alfa, enorme, de pelaje oscuro y fauces abiertas que dejaban escapar un vapor blanco bajo la luna fría. Líder de la manada, no se apresuró. Caminó con calma hacia el fuego, mostrando los dientes y dejando que los demás se apartaran con respeto. Sus ojos, amarillos y penetrantes, se clavaron en Takoda, como si reconocieran a otro depredador. La mujer se encogió contra la roca, incapaz de apartar la vista. El aire se hizo pesado y cada respiración era un filo. Takoda no habló. Su silencio era su desafío. Encendió otra rama con la antorcha caída, levantándola alto para que la luz se reflejara en las piedras. El lobo gruñó, bajo y prolongado, y de pronto, sin aviso, saltó sobre él. El choque fue brutal. Takoda rodó sobre la arena, la lanza atrapada entre las fauces del animal. Los colmillos rechinaban contra la madera y el aliento caliente del lobo le golpeaba el rostro. Con un esfuerzo brutal,
giró la lanza y la empujó hacia arriba, levantando al animal apenas lo suficiente para respirar. La mujer gritó, su voz quebrada resonando en la noche, pero el ruido no hizo más que enardecer a la bestia. Takoda sintió las garras desgarrar su piel, el ardor de la sangre caliente en el brazo, y aún así no soltó. La lucha era cuerpo contra cuerpo, fuerza contra instinto, y en ese duelo ninguno parecía ceder. La mujer, desesperada, miró a su alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera servir. Encontró una piedra grande, áspera, y con manos temblorosas la levantó. Su cuerpo gritaba de dolor, pero el miedo era más fuerte. Se acercó al combate y lanzó la roca contra la cabeza del animal. El golpe no lo derribó, pero bastó para que Takoda girara y clavara la lanza con toda su fuerza en el costado del lobo. El aullido llenó la noche, un rugido que hizo eco en cada rincón del desierto. El alfa retrocedió, herido, tambaleante, pero no vencido. El círculo de lobos se agitó, dudando, algunos acercándose, otros retrocediendo. Takoda, jadeante, se levantó lentamente, la lanza manchada de sangre y el fuego aún ardiendo a su alrededor. La mujer lo miró, incrédula de que siguiera en pie, de que aún se plantara contra aquel monstruo. Pero el apache no retrocedía. Sabía que el alfa no se iría sin intentar un último ataque. Y también sabía que esa noche no podía permitirse perder. El viento sopló fuerte, apagando parte de las llamas, y por un instante la oscuridad ganó terreno. Cuando la mujer pensó que el silencio volvía, el alfa saltó otra vez, esta vez directo hacia ella. El grito ahogado de la mujer se confundió con el rugido del lobo que caía sobre ella. Pero antes de que los colmillos la alcanzaran, Takoda se interpuso con un movimiento desesperado, lanzando su cuerpo contra el de la bestia. Ambos rodaron por la arena, un torbellino de fuego, polvo y sangre. La lanza cayó lejos, y solo quedaron las manos desnudas del apache contra la fuerza brutal del animal. La mujer, en el suelo, sintió que sus lágrimas se mezclaban con la arena, impotente ante la lucha que se libraba a centímetros de su vida. El rugido del lobo se mezclaba con los jadeos de Takoda, y cada segundo parecía estirarse como una eternidad. El apache apretó los dientes, atrapando el cuello del lobo con un brazo, mientras con la otra mano buscaba cualquier piedra, y filo. El animal se revolvía con furia, las garras rasgando su piel, el olor a sangre espesando el aire. En un movimiento desesperado, Takoda encontró un fragmento de hueso en la arena, resto olvidado de alguna cacería. Con un grito profundo, lo hundió en el costado del lobo. El animal soltó un alarido, se retorció y finalmente cayó a un lado, jadeando, su respiración debilitándose hasta apagarse. El silencio volvió, roto solo por los aullidos lejanos de la manada que comenzaba a dispersarse al ver a su líder derribado. La mujer corrió hacia Takoda, sus manos temblando al tocar su rostro cubierto de sudor y sangre. ¡No!, gritó al verlo inmóvil por un instante. Pero el apache abrió los ojos, pesados, y la miró con calma. «Vives», murmuró apenas, como si esa fuera la única recompensa que importaba. La mujer, sin poder contener las lágrimas, lo sostuvo contra su pecho, comprendiendo que aquel hombre no era simplemente un guerrero, sino alguien dispuesto a cargar sobre sí el peso de la muerte para darle a ella la oportunidad de seguir respirando. El fuego del círculo se consumía lentamente y la luz era cada vez más débil. Los lobos, huérfanos del líder, se desvanecían entre las sombras, pero el peligro aún no había terminado. Takoda, herido y agotado, sabía que la sangre en el aire atraería a otros depredadores y que la noche aún era larga. Intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a apoyarse en la mujer, que lo sostuvo con firmeza inesperada. Ella, que horas antes no tenía fuerzas ni para gritar,
Ahora era el sostén de aquel que la había salvado. Takoda señaló hacia las rocas en la distancia, apenas iluminadas por la luna. «Allí, refugio», dijo con voz quebrada. La mujer asintió, lo ayudó a ponerse en pie y tambaleando comenzaron a caminar. Cada paso era una batalla, cada sombra una amenaza. Pero entre la arena y la sangre, algo más se había sembrado. Una alianza nacida de la necesidad y del valor compartido. La frontera los había unido de la forma más brutal posible y el destino, silencioso, observaba desde las estrellas. La mujer miró hacia atrás una última vez, viendo el cuerpo inmóvil del alfa sobre la arena, y comprendió que, aunque esa bestia había caído, otras sombras aún esperaban en la oscuridad. Porque en el desierto, la verdadera batalla nunca termina al matar a un enemigo. Siempre comienza con lo que viene después. El sendero hacia las rocas fue un calvario. La mujer sostenía a Takoda por el brazo, sintiendo el peso de su cuerpo herido y la tibieza de la sangre que se filtraba por sus ropas. El desierto nocturno los rodeaba con su silencio inmenso, interrumpido solo por los aullidos cada vez más lejanos de los lobos que se dispersaban sin líder. La luna iluminaba apenas el camino, dibujando sombras largas que parecían fantasmas. Con cada paso, la mujer pensaba que sus fuerzas la abandonarían, pero una mirada a los ojos de Takoda bastaba para recordar que él ya había dado demasiado por ella. No podía rendirse, no ahora. Encontraron una grieta estrecha entre dos grandes rocas que se abrían como la entrada de un pasillo secreto. Adentro, el aire era más frío y el suelo estaba cubierto de arena fina. No era un refugio cómodo, pero al menos ofrecía techo contra el viento y escondite contra las bestias. La mujer ayudó al apache a recostarse contra la pared de piedra y él cerró los ojos por un instante, como si quisiera dejarse vencer por el agotamiento, pero al abrirlos de nuevo, había fuego en su mirada. «Debemos mantenernos despiertos», murmuró y con esfuerzo encendió un pequeño fuego con brasas rescatadas de su antorcha rota. La mujer se sentó a su lado, observando cómo el humo llenaba lentamente la grieta. Sus manos temblaban y no sabía si era por el frío o por lo que acababa de vivir. Lo miró largo rato intentando comprender. «Arriesgaste tu vida por mí», dijo en voz baja, casi como un reproche. Takoda la miró, sus facciones duras, suavizadas por el cansancio. «En mi pueblo», respondió con voz grave, «la vida se honra cuando se defiende, no importa de quién sea». La mujer apartó la mirada, sintiendo que esas palabras eran más pesadas que cualquier deuda. El silencio se prolongó, interrumpido solo por el crepitar del fuego. Ella quiso preguntar su nombre, pero dudó. Al final, fue él quien habló primero. Takoda. Su voz resonó con la firmeza de quien carga generaciones en un solo sonido. Ella respiró hondo y se atrevió. «Me llamo Elena». El nombre flotó en el aire, encontrando un lugar entre las brasas y la penumbra. Durante unos segundos, no fueron presa y salvador, ni mujer perdida y guerrero apache. Fueron dos seres humanos compartiendo calor en medio de un mundo que los quería muertos. Elena cerró los ojos, pero no durmió. Su mente seguía atrapada en la visión de los colmillos, en el grito del alfa, en la sangre derramada sobre la arena. Sin embargo, cuando volvió a mirar a Takoda, lo vio sentado erguido, con la lanza apoyada a su lado, como si estuviera dispuesto a pelear incluso en sueños. Admiró su resistencia, pero también temió por él. «Tu herida, necesitas un médico», dijo. Takoda negó con la cabeza. «No hay médico para los míos», respondió, con una dureza que llevaba siglos de abandono en cada palabra. Elena quiso insistir, pero entonces escucharon un ruido que heló la sangre.
No era el viento ni los lobos, era el galope de caballos, seco y ordenado, acercándose desde la llanura. Takoda se tensó de inmediato, sus ojos oscureciéndose aún más. Reconocía ese sonido. No era la naturaleza la que venía ahora, eran hombres. El galope se detuvo cerca de la grieta y las voces comenzaron a mezclarse con el silbido del viento. Eran 3, quizá 4 hombres, hablando en un español áspero, cargado de risas groseras. Helena contuvo el aliento, apretando la mano contra la boca para no emitir un sonido. Takoda apoyó un dedo en sus labios, pidiéndole silencio, mientras con la otra mano se aferraba a la lanza, aunque el dolor de su herida le hacía temblar. Las sombras de los caballos se dibujaban en la entrada, largas y amenazantes. Uno de 1900, los hombres dijo: «Vi humo por aquí». Alguien encendió fuego. Otro respondió con desprecio: «Tal vez algún indio huyendo de la manada. Si es así, hoy tenemos suerte». Las risas retumbaron y el corazón de Helena se hundió en el pecho. Takoda comprendió que no podían quedarse escondidos mucho tiempo. El humo los delataba y los hombres tarde o temprano descubrirían la grieta. Miró a Helena y, en voz baja, apenas audible, dijo: «Si entran, corre». Ella negó de inmediato, con lágrimas contenidas en los ojos. «No después de lo que hiciste por mí. No te dejaré solo». Takoda la miró un instante sorprendido y en su rostro apareció una chispa de respeto que no mostró con palabras. No insistió. En su lugar, levantó la lanza y se preparó para lo inevitable. Uno de los hombres desmontó y se acercó a la entrada. Su sombra llenó la grieta y Helena contuvo el aliento hasta sentir dolor en el pecho. El desconocido sacó un machete, sonriendo en la penumbra. «Aquí huele a miedo», murmuró y comenzó a entrar. Takoda se tensó, listo para saltar. Pero justo en ese momento un disparo resonó desde afuera. El hombre cayó al suelo con un grito y la confusión estalló. Los caballos relincharon. Los otros bandidos maldijeron y corrieron hacia el ruido. Takoda e Helena se miraron, atónitos. Afuera, más disparos retumbaban y las voces se multiplicaban. No eran 3 ni 4 hombres, era un grupo entero, peleando contra alguien más en la oscuridad. El eco de los tiros rebotaba en las rocas, haciendo imposible saber cuántos eran. Helena temblaba, incapaz de comprender qué estaba pasando. Takoda, con la mirada fija, murmuró: «No son lobos lo que ronda esta noche. Son hombres con hambre, de sangre». De pronto, un cuerpo rodó hasta la entrada, un hombre con el pecho atravesado por una bala. Helena retrocedió horrorizada, mientras Takoda apretaba la lanza con más fuerza. El fuego proyectaba sombras que bailaban en las paredes de la grieta, y la certeza se instaló en ambos. La noche aún guardaba un infierno más profundo del que habían imaginado. Y entonces, entre el estrépito de balas y gritos, una voz femenina, firme como acero, resonó desde la llanura: «Busquen bien, no dejen escapar a nadie». La voz femenina resonó entre los disparos como un látigo, firme y cortante, y de inmediato los hombres acataron la orden. Helena, escondida en la grieta junto a Takoda, sintió un escalofrío que no provenía del frío. Había algo en esa voz que imponía autoridad, que convertía el caos en disciplina. Los pasos retumbaron en la arena, los caballos bufaban nerviosos y el aire se impregnó del olor metálico de la pólvora. Takoda se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando a la luz intermitente del fuego. «No es cualquier grupo, tienen mando», murmuró con tono grave. De pronto la silueta de una mujer apareció entre las sombras. Avanzaba erguida, con un rifle largo apoyado en el hombro, y cada paso suyo parecía desafiar la noche. Sus ropas,
aunque gastadas, mostraban un cuidado poco común. Botas firmes, cinturón ajustado, un sombrero ancho que ocultaba parte de su rostro. Cuando el resplandor del fuego alcanzó sus facciones, Helena pudo ver sus ojos claros, duros como el hielo. Esa mujer no era una presa, era una cazadora. Al detenerse frente a sus hombres, bajó el rifle y habló. El humo viene de aquí. Revisen. La grieta. El corazón de Helena dio un vuelco. Miró a Takoda, que apretaba la lanza con fuerza, preparado para lo inevitable. Pero entonces algo extraño sucedió. La mujer del rifle levantó la mano, impidiendo que sus hombres se acercaran demasiado. No disparen todavía, dijo con voz calmada. Quiero ver quién tiene el valor de encender fuego en tierra de nadie. Esa pausa dio a Helena una chispa de esperanza, aunque no entendía por qué. Takoda, en cambio, sabía que la calma de aquella mujer era más peligrosa que cualquier embestida. Los hombres violentos gritaban y mataban con prisa. Los verdaderos líderes siempre sabían esperar. El silencio cayó por un momento, roto solo por los caballos y el crepitar de la leña. Helena sintió que el aire le faltaba. Su impulso era esconderse más, pero Takoda la detuvo con una mano sobre su brazo. Si corremos, nos matan, susurró. Si luchamos ahora, morimos. Espera. Sus palabras eran órdenes, pero también confianza. Helena asintió, aunque sus piernas temblaban sin control. La figura de la mujer del rifle se acercaba a la entrada, y sus botas golpeaban la arena con la cadencia de un tambor de guerra. Los hombres rodearon la zona, apuntando con sus armas hacia la grieta. Uno de ellos escupió al suelo y dijo: «Seguro, son indios, o quizá algún bandido perdido». La mujer del rifle lo cayó con una sola mirada. Luego, alzando la voz, habló hacia el interior de las rocas. «Salgan, no quiero perder el tiempo. Si no lo hacen, prenderemos fuego y los haremos ceniza». Sus palabras no eran un grito, pero se sintieron como sentencia. Helena miró a Takoda, con lágrimas en los ojos. «Nos descubrieron». El apache no apartó la vista de la entrada, sus labios apretados, como si calculara cada segundo. Y entonces, en un gesto que sorprendió incluso a Helena, Takoda soltó la lanza y se puso lentamente de pie, arrastrando su cuerpo herido hasta la entrada. La luz del fuego lo iluminó, mostrando sus cicatrices, su piel manchada de sangre y su mirada que no conocía la rendición. Afuera, los hombres reaccionaron de inmediato, levantando las armas. Pero la mujer del rifle levantó la mano otra vez, ordenando silencio. Sus ojos se encontraron con los del apache y algo en ellos cambió. Era como si el tiempo se hubiera detenido entre los dos. Helena, desde la sombra, sintió que aquel cruce de miradas era más profundo que cualquier amenaza, y comprendió que el verdadero peligro de esa noche no eran las bestias salvajes, sino la decisión que esa mujer tomaría en los próximos segundos. Takoda se sostuvo en pie con un esfuerzo casi imposible, la sangre marcando su costado y el aliento entrecortado. La mujer del rifle lo observaba con intensidad, como si buscara algo en sus facciones que le resultaba familiar. Los hombres, inquietos, esperaban una orden. «Un apache», murmuró uno de ellos con desdén, apretando el gatillo de su carabina. «No vale el plomo que gastaríamos». Pero ella no respondió de inmediato. Caminó despacio hacia Takoda, los ojos clavados en él, y entonces habló. «Te conozco». La frase cayó como un trueno, desconcertando a todos. Helena, escondida detrás de la roca, frunció el ceño. Miró a Takoda, que no se movió, pero sus ojos brillaron con una chispa de reconocimiento. «Tú», dijo con voz ronca, casi susurrada. Los hombres se miraron entre sí, confundidos, murmurando entre dientes. La tensión era tan espesa que parecía que el aire mismo podía romperse con un disparo accidental. La mujer del rifle
Dio un paso más, tan cerca que el fuego dibujaba las cicatrices del Apache. Hace años, continuó ella, cuando mi gente cruzaba estas tierras, hubo un ataque. Recuerdo tu rostro entre la confusión. Takoda cerró los ojos un instante, como si la memoria lo atravesara con un filo. Sí, murmuró, eras una niña y sobreviviste. La mujer apretó la mandíbula y por primera vez en toda la noche sus facciones se suavizaron. Sobreviví porque alguien me dejó escapar, dijo. El murmullo entre los hombres creció. Algunos se mostraban impacientes, otros desconfiados. ¿Qué pasa aquí?, preguntó uno de los bandidos. ¿Acaso vamos a perdonar a este indio por un recuerdo? La mujer giró hacia sus hombres y su voz recuperó la dureza. Cállense, aquí mando yo. Los bandidos bajaron la mirada, aunque sus rostros ardían de ira contenida. Volvió a mirar a Takoda, y esta vez bajó el rifle. Tu vida no termina hoy, declaró, pero quiero saber qué haces aquí, herido y escondido como un animal. Sus palabras eran un desafío, pero también una apertura. Takoda respiró hondo y señaló hacia la grieta. No estoy solo. Helena sintió un golpe en el pecho. Comprendió que en unos segundos su escondite dejaría de existir. Sus piernas temblaban, pero sabía que no podía quedarse agazapada más tiempo. Dio un paso adelante, dejando que la luz del fuego revelara su rostro pálido y cansado. Los hombres murmuraron sorprendidos de ver a una mujer joven en compañía de un apache. La mujer del rifle arqueó una ceja, como si la revelación confirmara algo que sospechaba. Los ojos de la líder se posaron en Helena con frialdad calculada. Así que es por ella, murmuró. Takoda no respondió, pero la rigidez en su postura lo decía todo. Helena tragó saliva intentando sostener la mirada de aquella mujer que parecía tan peligrosa como los lobos que acababan de enfrentar. Y en ese silencio cargado de secretos, la tensión alcanzó un punto insoportable. Entonces, uno de los hombres, incapaz de soportar más, levantó su arma y gritó: ¡Basta de juegos! ¡Los matamos aquí mismo y terminamos con esto! El grito del bandido encendió la chispa que todos temían. El hombre levantó la carabina, dispuesto a disparar, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, la mujer del rifle se movió con rapidez fulminante. El estampido retumbó en la noche, y el bandido cayó de espaldas con los ojos abiertos de sorpresa. Un silencio sepulcral se apoderó de todos. Los demás hombres se quedaron petrificados, incapaces de creer que su propia líder había matado a uno de los suyos para detener el caos. El olor a pólvora llenó el aire, mezclado con la tensión insoportable. Helena jadeaba, su cuerpo temblando, sin poder apartar la vista del cadáver. Takoda, en cambio, apenas parpadeó, como si hubiera visto esa escena demasiadas veces en su vida. La mujer del rifle bajó el arma lentamente y su voz retumbó dura y clara. La próxima bala será para cualquiera que cuestione mi palabra. Los hombres, aunque furiosos, bajaron la mirada. No había duda de quién mandaba allí. Ella giró entonces hacia Takoda y Helena. No tengo tiempo para juegos, dijo. Quiero la verdad. ¿Quién eres para arriesgarte así por una extraña? Takoda respiró hondo, el fuego reflejándose en sus ojos oscuros. No es extraña, respondió con voz firme. Es una vida, y salvar una vida es lo único que mantiene el alma libre en estas tierras. Sus palabras, pronunciadas con serenidad, golpearon a todos con más fuerza que un disparo. Helena lo miró con lágrimas contenidas, comprendiendo que su protector no actuaba por obligación ni por azar, sino por un código más fuerte que cualquier ley escrita. La mujer del rifle lo observó con detenimiento, como si evaluara cada sílaba. Finalmente, murmuró: «Tu terquedad no ha cambiado». Luego giró hacia sus hombres y dio la orden: «Nos vamos». El grupo gruñó en protesta, pero ninguno se atrevió a desafiarla.
¿Y qué hacemos con ellos?, preguntó uno señalando a Takoda y Helena. Ella sostuvo el rifle en el aire y su voz cortó como acero. «Los dejamos, no son asunto nuestro esta noche». Helena no podía creerlo. La tensión que la había consumido se transformó en un alivio tan fuerte que casi cayó al suelo. Takoda, herido pero erguido, sostuvo la mirada de la mujer, y en ese cruce silencioso hubo un reconocimiento mutuo. Enemigos en otro tiempo, pero ahora unidos por un recuerdo y por un código que no se rompe fácilmente. La mujer del rifle dio media vuelta, montó su caballo y desapareció en la oscuridad, seguida por su grupo. El silencio regresó al desierto, solo roto por el chisporroteo del fuego y la respiración entrecortada de Helena. Se dejó caer junto a Takoda, agotada hasta los huesos. «Estamos vivos», murmuró como si no pudiera creerlo. El apache inclinó la cabeza cerrando los ojos. «Por ahora», respondió, y en esa respuesta no había derrota, sino la aceptación de que la lucha en la frontera nunca terminaba. Pero, justo cuando creían que la noche les había dado una tregua, un relincho solitario resonó en la distancia, distinto de los caballos que se habían marchado. Helena levantó la vista con terror renovado. No estaban solos todavía. El relincho se repitió, y luego el eco de cascos retumbó entre las piedras. Helena se abrazó a sí misma pensando que un nuevo enemigo se avecinaba, pero Takoda alzó la cabeza, sus ojos atentos. «No», murmuró, «ese caballo está solo». Y tenía razón. Entre la penumbra apareció un animal sin jinete, con la silla aún puesta, cubierto de polvo y sudor. Era el caballo del bandido caído. El destino, caprichoso, les ofrecía una oportunidad inesperada. Helena corrió hacia él, acariciando su crin para calmarlo. El animal bufó, nervioso, pero pronto aceptó su mano. «Tenemos salida», dijo, con la voz quebrada por el alivio. Takoda intentó ponerse de pie, pero el dolor lo derribó de nuevo. Helena volvió corriendo y lo sostuvo con todas sus fuerzas. «Sube», le ordenó. El apache la miró, sorprendido por la firmeza en sus ojos. Ella no era la mujer temerosa que había encontrado horas antes. La noche la había transformado. Con esfuerzo, lo ayudó a montar, y luego ella misma subió detrás, aferrándose a él con determinación. El caballo relinchó y comenzó a avanzar por la arena iluminada por la luna. El silencio del desierto era distinto ahora. No había aullidos de lobos ni voces de hombres, solo el viento suave que anunciaba la llegada del amanecer. Helena apoyó la frente en la espalda de Takoda, agotada, y murmuró: «Nunca sabré por qué decidiste salvarme, pero nunca lo olvidaré». El apache no respondió de inmediato. Su respiración era pesada, cada inhalación un recordatorio de la herida que lo consumía. Finalmente, habló con voz baja, casi un susurro. «Porque una vez alguien me dejó vivir y aún cargo con esa deuda». Helena cerró los ojos, dejando que las lágrimas se mezclaran con el polvo. No preguntó más. Comprendió que algunas respuestas pertenecen solo al corazón. El caballo siguió avanzando hasta alcanzar un risco desde donde podían ver el horizonte. Y allí, por primera vez en toda la noche, apareció la luz. El amanecer teñía el cielo de rojo y dorado, como si el desierto mismo celebrara su supervivencia. Takoda respiró hondo, sintiendo que aún había camino por recorrer. Helena, abrazada a él, también comprendió algo, que el destino los había unido en la frontera no solo para sobrevivir una noche, sino para enfrentar juntos lo que vendría después. El desierto no perdona, pero también guarda secretos que solo revela a los que resisten. Y mientras el sol nacía, ambos entendieron que aquella no era la conclusión de su historia, sino apenas el comienzo de una alianza escrita con sangre, fuego y valor.